Bueno, yo me voy a presentar un poquito más a mí misma porque quiero que conozcáis, hablo de tú y creo que no creo que nadie os ofenda porque el tú y el usted no están reñidos con el respeto. ¿Se me oye bien ahí atrás? Es que no sé si funciona o no funciona al final. ¿Funciona? Vale, perfecto. Bueno, yo me he dedicado durante 30 años a trabajar en consulta propia. Soy psicóloga de formación y en esos 30 años pues he visto, como puedes imaginar, a todo tipo de personas, hombres, mujeres, personas más jóvenes, personas mayores, parejas, porque mi especialización después de licenciarme fue en terapia de parejas y en terapia sexual. Ambas especializaciones me parecieron muy importantes porque vivir en pareja o en matrimonio, como le queramos llamar, es una experiencia vital muy, muy grande que tiene muchas glorias, pero también muchas sombras, muchos lados oscuros, ¿no? Y luego la parte de dedicarme, ¿por qué a terapia sexual? Porque desde que era muy joven yo pensaba que la sexualidad humana era algo muy, muy fuerte que movía al mundo. Y cuando ya soy mayor, estoy absolutamente convencida de que lo que opinaba es que es así. Luego hablaré un poquito más ampliamente de este tema, era solo a modo de presentación. He tenido la suerte de conocer en este periplo, de una vez terminado este libro, que en mi caso es el cuarto, a María Oset, una mujer, como veis, de una generación diferente a la mía, que me aporta juventud, inteligencia, sabiduría y una conversación extraordinaria, porque es una gran conversadora. De hecho, hemos venido de Pamplona a Cascante cascando. Sin parar. Sin parar. Y eso ha hecho que bueno, pues que nos conozcamos un poco más y que ella me aporte su manera de ver el mundo y su manera de ver las cosas y que yo intente transmitirle a ella mi experiencia personal, mucho más allá, pero mucho más allá de lo que supone editar y vender un libro, sin duda, mucho más allá, con el gran valor que para mí tiene la amistad. Bueno, y dicho esto, presentada como estoy, autopresentada como estoy, lo que sí os invito, cuando terminemos de hablar de lo que va el libro, que no es solamente hablar por hablar, es hablar en profundidad de qué pasa en una etapa de la vida, pues a hablar después preguntas, responder inquietudes, etcétera, etcétera. Y ahora le paso a María para que ella tome el relevo y haga lo que le parezca. Yo haré lo que me parezca, pero seguro que Carmen hará también lo que le parezca después, porque estos diálogos cada día salen diferentes. Venimos a hablar de un libro, pero ojalá consigamos que en realidad entendáis que esto va mucho más allá de ese libro. Lo que a mí me parecía importante cuando Carmen presentó este libro es que creo que es importante hablar del envejecimiento. Da mucha pereza y la gente a veces lee el libro y dice, cuando envejecemos, bastante tengo ya con envejecer. Yo que estoy atendiendo el puesto en las ferias, siempre escucho a esas personas. Hay parejas de matrimonios, parejas de amigas, a partir de los 60, 70, que pasan, que ven el libro y dicen, cuando envejecemos, un libro, voy a leer yo de esto. Bastante tengo, ¿no?, con padecerlo. Pero en realidad creo que es importante hablar del libro. Me encantó el libro de Carmen, creo que lo estructura y así vamos a estructurar este diálogo entre ella y yo en 3 partes. La entrada en la vejez, cuándo entramos en la vejez, cuándo se dice que entramos en la vejez, la estancia en la vejez y lo que sucede allí, y la salida de la vejez, que es esa preparación que deberíamos tener todos más o menos consciente de algo que va a venir sí o sí, que es la muerte, y cómo afrontar esta última etapa. Es importante que lo hablemos, ojalá consigamos presentar parte del contenido del libro, pero que dé para conversaciones y que después se genere, como decía Carmen, ese diálogo. Yo, ya que te has presentado, Carmen, que has dicho que has sido psicóloga, quería preguntarte por qué, cuándo y por qué surge este libro, por qué sientes la necesidad de hablar del envejecimiento. Bueno, a ver, a mí escribir, lo que es escribir, me parece que ha sido, en mi caso, un descubrimiento, un placer enorme.
Una vez dicho esto, ahora respondo, sí. Has dicho, María, que el envejecimiento, la palabra vejez, es una palabra que indica algo triste, desagradable, que no gusta. Y de hecho, bueno, cada vez oímos más en la calle, porque como cada vez somos más las personas envejecidas, ¿no? Cada vez más se oye en la calle eso de la vejez, qué mala es la vejez, madre mía, pues yo tengo no sé qué. Y yo dije, bueno, a ver, yo creo que hay que darle una vuelta a esto, hay que darle una vuelta porque yo cuando preguntaba a gente que me decía, ¿y vas a escribir del envejecimiento? Pues sí, pero ¿y no te parece a ti un poco eso triste? Tú, gente más joven, ¿y tú quieres llegar a envejecer? ¿Tú quieres llegar? Bueno, claro, pues que si no llegas es que te has muerto, así que no hay más elección. Entonces, de lo que se trata es que dándole a la vejez el sentido que tiene, la trascendencia vital que tiene, la importancia que tiene, aprendamos a vivir en la vejez como lo que somos. Seres humanos, mujeres y hombres, con muchas capacidades que teníamos, que tenemos y todavía nos quedan por descubrir. Y de esa manera nos dignificamos y a la vez dignificamos este periplo vital, proceso vital, que es el envejecimiento. Con lo cual nada de qué mala es la vejez, sino, caramba, yo he llegado a la vejez. Y ahora a ver cómo me lo monto en la vejez, ¿no? Con toda la trayectoria, el bagaje que traigo de las etapas anteriores, aprendizajes que hemos tenido y lo que nos queda todavía por aprender, ¿no? Que es una de las cosas que además subrayo en el libro, que es una oportunidad para seguir aprendiendo. Luego ya iremos viendo aprender qué. Porque se pueden aprender muchas cosas, algunas para reforzarlas y decir, qué suerte he tenido de poder llegar ahora y con las oportunidades para aprender esto que no sabía o no tenía, ¿no? Qué suerte he tenido. Y para poder desarrollar aquello que ya he aprendido y sentirme orgullosa u orgulloso de aquello que ya he hecho en la vida. Pero además para seguir, para avanzar, para compartir aquello que he ido aprendiendo. Con lo cual, como veis, soy una entusiasta del aprendizaje humano. Me entusiasma la capacidad que tenemos los seres humanos desde que nacemos de aprender. Porque cuando somos mayores, viejas, que no pasa nada por ser viejas o ser viejos, o personas mayores, o estar en la tercera edad, o como nos dé la gana nombrarnos y que nos nombres. Cuando estamos en esta etapa, con ilusión, con esperanza, con ganas, podemos seguir desarrollando un montón de cosas. Esa ha sido mi gran motivación. He procurado, como decían las compañeras que nos han presentado, he procurado en el libro un lenguaje fácil, un lenguaje sencillo, en el que hablamos la gente, como estamos hablando ahora, ¿no? ¿Para qué? Pues para que todo el mundo nos sentamos identificados. Ahí va, a mí también me pasa esto. Ahí va, pues yo lo entiendo lo que me quiere decir esta mujer en estas páginas, lo entiendo. Y luego una letra apropiada para poderlo leer, eso ya es cosa de María, y una interlineado, que también es cosa de María, apropiado para que se pueda leer con tranquilidad y sin grandes esfuerzos. Esta ha sido mi motivación. Como os decía, la división o esta conceptualización que hiciste tú de la vejez fue dividirla en 3 partes y quería empezar a hablar de esa entrada en la vejez. Primero, cuando hablamos de que entramos en la vejez, ¿cómo definirías tú esa etapa? ¿Y qué es lo que nos empieza a ocurrir en esa etapa? ¿Qué empieza a suceder en esa etapa a lo que debemos prestar atención? Bueno, a ver, para mí es que ninguna de las etapas de la vida tiene una precisión exacta. ¿Desde cuándo se es adolescente y hasta cuándo se termina de ser adolescente? Pues chica, pues no sé, ¿eh? Pero bueno, ahí pasan cosas, ¿no? Y cada persona va sabiendo qué le está pasando. Pues con el tema del envejecimiento más o menos pasa lo mismo. Lo que ocurre es que hay una diferencia, ahí sí, importante, entre cuándo decide la sociedad que ya somos mayores, viejas, viejos, tercera edad,
ancianos, lo que sea, ¿no? Cuando la sociedad decide y cuando cada cual nos percibimos que ya estamos en una edad en que nos van fallando cosas. Ahí es la gran barrera. La sociedad en general decide que ya estamos en otra etapa cuando nos jubilamos. Que no decidimos en general, yo sí decidí cuando me jubilé, pero en general deciden por nosotras y por nosotros, ¿no? ¿Cuándo nos jubilamos? Claro, aquí también habría que hacer una salvedad. La mayoría de las mujeres que estáis aquí, estoy segura de que no estáis jubiladas. No, claro, no. ¿Por qué no? Pues porque uno, o has trabajado en una fábrica, en una empresa, y entonces a los 65, como todo el mundo, te han jubilado, que no era lo normal en la gran mayoría de las mujeres que veo aquí. La mayoría no trabajabais fuera de casa, seguro. Y luego porque aún así, en casa, hasta que te mueres, estás trabajando. Sí o sí, sí o sí. Con lo cual, las mujeres tenemos la ventaja, sí, perdón, la ventaja o la no ventaja de no jubilarnos nunca. Perdona, pero voy a seguir hablando, ¿eh? La ventaja o la desventaja de no jubilarnos. La ventaja de no jubilarnos es porque siempre estamos activas. La desventaja, porque si estamos trabajando en una empresa o tal, los horarios de fichar y de estar y de entrar y de salir, pues son una desventaja. Bueno, oye, estáis súper bien comunicadas con el exterior. Eso es algo que en la juventud no nos pasaba. ¿A qué no nos pasaba? Aquí no te llamaba nadie a ninguna conferencia. Cuando era, ves tú y hablas normal, la mujer. Bueno, esto tiene su gracia, no digáis que no. O sea, hablar del envejecimiento en un momento en la vida en que todo el mundo tiene su móvil en el bolso, esto es interesantísimo. Porque ¿qué significa? Que hemos ido evolucionando con el tiempo. Y que los aprendizajes que no teníamos, que era utilizar el móvil, el ordenador, etcétera, etcétera, todos los instrumentos que nos conectan con el mundo, que no teníamos y no sabíamos, mira por dónde ve, resulta que lo hacemos y súper bien, claro que sí. Y luego tenéis algunas o algunos, algún curso también al respecto, ¿no? De ordenador o algo por el estilo. Sí, y con la inteligencia artificial nos vamos a poner el día en un plis plas, seguro que sí, porque tenemos un montón de capacidades que no habíamos llegado a descubrir hasta que nos ha tocado descubrirlas, como todo. ¿Cuándo has aprendido, por ejemplo, por decir algo, mujer, ama de casa, que te dedicas a todo lo que ha habido y por haber, eres de todo, especialista en casi todo, pero igual resulta que nunca te ha tocado cambiar un enchufe o poner no sé qué, aparato y tal? Te falla quien lo hacía y has aprendido tú, ¿sí o no? A ver tú, si es que ya lo sé. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque a mí me pasa. Por eso he decidido poner en el libro cosas que también a mí me pasan. Y me preguntabas que no me acuerdo ya. Nada, la entrada en la vejez. La entrada, bueno, la entrada en la vejez. Pues eso, ya lo he dicho. Cada cual nos vamos viendo que nos van fallando las fuerzas, que a veces dices, me duele aquí, me duele allá, me duele en el otro lado. Sí, que te fallan cositas que no te acuerdas. Sí, hoy por ejemplo a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Le estaba deseando a una persona feliz fin de semana y de pronto digo, ¿pero qué digo yo si es lunes? O sea, quiero decir, este tipo de cosas que nos inducen a la risa cómplice. Reírnos de nosotras mismas, sí, sin dramatismo, por Dios, que estas cosas que nos van pasando, olvidos puntuales, malestares puntuales, crujidos, aquí, allá, yo tengo aquí, no, eso sí que es verdad, tengo aquí una cosa que me está fastidiando hace días, pues que, y digo, bueno, pues ya está, este es el peaje por vivir. Pues chicas, ¿qué queréis que os diga? Pues que vale. Pues que vale, Afortunadamente para todos los males tenemos un montón de remedios,
un montón de remedios. Hay otros males que de los que hablaré un poquito más tarde, porque porque soy psicóloga, los males del alma, los males del ánimo, para lo que no es tan fácil tener remedios. Pero los dolores erráticos que te pasan por aquí y terminan en la punta del pie, hombre, por favor, que para eso hay de todo. Bueno, pues ese es el asunto de llegar a la vejez. Gloriosamente. Hay un poema muy breve, que lo pongo al principio de la primera parte, lo que María ha nombrado con claridad, la entrada a la vejez. Este poema de Gloria Fuertes, probablemente os suene, y si no es igual, dice, brevísimo, y ahora a envejecer bien, como el jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino. Fijaros qué bonito, es decir, no ser amarga, agria, agrio. Fíjate, eres vieja, eres viejo y encima eres una amargada. Por favor, no. Hemos aprendido que la vida pasa en un plis-plas, ¿sí o no? ¿A qué pasa? Rapidica. Y entonces dices, y encima yo voy a llegar a mi última etapa de la vida, amargada viva, amargándome y amargando a los demás. Pues mira, pues no. Aprender, eso es aprender. A ver, ¿qué puedo yo extraer de mi experiencia vital? Bueno, y en estas estamos que ya hemos llegado a la vejez. Ahí en esta primera parte, que es difícil de decir, pero ahí sí que se hace una radiografía, quizás un pelín más sociológica, ¿no? de estas edades, también diferencias entre géneros, que en esta generación, en la generación de Carmen siempre habla desde sí misma y desde la edad que tiene, y habla de su generación, siempre desde su punto de vista, pero ahí siempre hay, todavía, en esta generación hay diferencias entre los dos sexos, de los roles, la salida a trabajar fuera de casa. En las siguientes generaciones, o en la mía, pues quizás hay cosas que ya van cambiando, que son bastante distintas, entonces, bueno, ahí sí que habla un poco de todo eso. Y después entramos en la vejez. Ahí hay dos partes que me gustaría que tocaras, tú lo haces libremente, como siempre. Una es precisamente cuando hablabas de los dolores, esa sugerencia que das tú del paso del dolor al placer, ¿no? De cómo hacerlo, es una de las partes en las que se centra. Y después hay otra parte que me gustaría también, que a ver si nos acordamos, si no te lo recuerdo cuando vayas hablando, que es el del cuidado. Es una etapa, esta del envejecimiento, en la que es posible que además de cuidar, si no lo venías haciendo ya, a tus hijas, hijos, nietas, o a tus padres, ¿no? Si te ha tocado, quizás también te toca ser cuidada o ser cuidado, de alguna manera. Entonces, a ver cómo el tema de los cuidados y esa transición del dolor al placer que sugieres. Más vale que me repiten las cosas porque si no se me olvidan. A ver, la transición del dolor al placer. Igual es una exageración decir, ¿cómo paso del dolor al placer? Bueno, yo lo que sí quiero decir es que hay dolores, claro que sí, lo he dicho antes, de todo tipo, de dolores físicos, dolores en el cuerpo, pero también hay placeres, eso es lo que yo quería subrayar. Y el placer, el dolor, pues mira, no es cosa de una, no queremos, quiero decir, no, a mí me llegan las molestias, los dolores y no los quiero, pero me llegan, ¡ay! No es cosa mía, pero los placeres sí, eso sí es cosa mía. ¿Y qué quiero decir? Porque hay un montón de pequeñas cosas que están ahí para disfrutarlas. Por ejemplo, el hecho mismo de tener una tarde soleada como la que tenemos hoy, salir a las 5 de la tarde de casa, que ya tiene mérito, por cierto. A mí a esas horas normalmente me pilla con el pie cambiado y la baba casi caída en el sofá, en la siesta, ¿no? Pero bueno, salir, tener interés por escuchar algo diferente, como estáis haciendo ahora, pasear con las amigas, pasear solas o solos, el placer de la lectura, que es tan importante, porque además los libros nos hacen compañía siempre. Ahora, porque los leemos,
los ojos, pero también cuando no podamos fijar los ojos en el libro, podemos escucharlos o podemos hacer que alguien que nos quiere nos lean un capítulo de algo. O sea, el libro, la mejor de las compañeras, compañero en este caso, porque él lleva el artículo masculino, libro, pero compañera, compañero, el cine, una película, un programa de televisión que nos apetece, un concurso, lo que queráis. El placer de aprender a hacer algo con las manos que no sabía hacer. Por ejemplo, pues pintar, que ahora hay muchísimas personas de edad mayor que se dedican a pintar, a aprender a pintar, o que pintan porque pintaban, pero ahora pintan en grupo con otras mujeres, con otros hombres. El placer de la compañía, el placer de la conversación, el placer de tener un móvil y poder poner un WhatsApp a gente a la que no ves, pero está ahí. El placer de tener un grupo de WhatsApp donde circulan las noticias y te vas enterando de cosas que antes no te enterabas. El placer de tantas cosas, como he dicho hace un rato, que podemos ir aprendiendo y que nos alegran la vida. El placer de la familia, el placer de tantas cosas. Ese es el tema. Eso sí que es cosa nuestra. Eso sí que es cosa nuestra. ¿Y depende de qué? Pues de la atención que le prestemos. Yo muchas veces digo que el tema de la vejez no siempre es una cuestión de edad, no siempre. Hay personas jóvenes cuya actitud es de personas viejas. Y hay personas que ya somos viejas cuya actitud es de persona intelectualmente, emocionalmente joven. Porque la piel que está arrugada, la piel, nos da un tipo de información, pero no nos engañemos, no es toda la información. La otra información está dentro y se exterioriza ¿en qué? Jolín, pues en las ganas de vivir. En el libro pongo una pequeña, brevísima cita de un escritor que a mí me encanta, Balzac, Honoré de Balzac, dicen los que pronuncian bien, ¿no? Que dice: lo mejor de la vida, fijaros qué sencillo, son los placeres, las ilusiones por la vida. Eso es lo mejor de la vida. ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo decidimos que se acabaron las ilusiones? Ahí morimos. Pues cada cual, y ahí morimos, efectivamente. Se me acabaron las ilusiones. Y hay personas muy mayores, de una edad bastante alta, que siguen con las pequeñas ilusiones, que no han dejado, o cultivar un huerto, o tener un tiesto en la ventana. ¿Qué sé yo? Tantas y tantas cosas, ¿no? Y luego viene una segunda parte que me ha preguntado María. Yo sigo hablando porque es que además tenemos media hora máxima más que la que hemos utilizado ya, porque el respeto a quienes queréis ir a la actividad de aprender cosas interesantísimas, ¿no? Que además yo os invito a que lo hagáis. Es el tema de los cuidados. Con intención, al principio, he dicho que las mujeres no nos jubilamos nunca, con intención. ¿Por qué? Pues porque ahí estamos, cuidando y cuidando. Cuidamos a nuestros padres. Las que teníais suegros cuando era yo también más joven, también nos tocó cuidar a los suegros y a gente de la familia que estaba desamparada, estaba sola, a personas con discapacidades diferentes, cercanas o no tan cercanas, cuidadoras. Esencialmente, esta generación de mujeres en la que yo me encuentro es una generación de cuidadoras sin sueldo. Dicen que los viejos, que gastamos mucho de la seguridad social, que los medicamentos, que las farmacias, que los médicos, que la población envejecida es muy cara. Una vez dijo un japonés hace no muchos años, cuando la crisis del COVID, es que los viejos sobran, porque así nos evitaríamos gasto social. Oye, pero ahora se empieza a contar en euros. Todo lo que las personas mayores, esencialmente las mujeres, damos a la sociedad de nuestro tiempo, que valorado en euros es un capitalazo. Es decir, que si las mujeres y algunos hombres, no cabe duda, también, no fuéramos de verdad cuidadoras de todo lo que toca cuidar, la sociedad no tendría dinero para gastárselo en cuidados. Eso sé además que es así. ¿Y por qué sé que es así? Porque dicen
A ver, y las mujeres, sobre todo mujeres cuidadoras, por favor, cuidaros a vosotras mismas. ¿No lo habéis oído? Porque yo lo oigo muchísimo. Yo últimamente estoy harta de oírlo, harta, aburrida, y además digo, ¿qué nos proporciona la sociedad para que podamos cuidarnos a nosotras mismas de verdad? ¿Qué nos están poniendo? ¿Una persona joven en casa para que nos cuide? ¿Para que podamos descansar? No. ¿Por qué? Porque no hay dinero, claro. Nosotras hacemos una inversión en tiempo y en cuidados, pero no nos pagan, porque no hay dinero. Pero tampoco nos dicen, cuídate porque no te preocupes que a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, te manda una persona que te haga el desayuno, que te lo sirva en la cama. Pues es un ejemplo tonto, ¿eh? Pero un poco en la línea de cómo has de cuidarte. Claro, el cuidado personal depende de cada una, de cada uno, de cada una, de cada uno. Y además sabemos, efectivamente, que con la edad, cuidar de otras personas tiene un costo añadido. Eso es así. Y no hay quien me lo discuta, o si me lo discute no se atreverá, porque enseguida le doy 4 o 5 razones para que vea que no es así. En este momento de nuestras vidas, además, tenemos a nuestro gusto o a nuestro pesar que cuidar de los nietos. Nunca, como ahora, los abuelos cuidamos de los nietos. Nunca. Yo no he conocido, desde luego, la generación de mi madre. Mi madre no cuidó a mis hijos. Mi madre no cuidaba a mis hijos. Yo decidí trabajar y contraté una persona para que pudiera llevar a mis hijos al cole o para que si estaban enfermos los cuidara en casa. Mi madre nunca cuidó de mis hijos ni de otros nietos que no eran mis hijos. Nunca. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora, abuelas y abuelos, con mucho gusto, muchos de ellos y ellas, mucho, pero otros no tienen mucho gusto, sino que se ven obligados por las necesidades de las hijas y de los hijos de cuidar a esos nietos que ellos no sé si querían tenerlos, los hijos seguro que sí, pero a tu pesar estás ahí para cuidarlos, porque como ves que tienen tantas cosas que hacer, tanto que pagar, tan poco dinero disponible y encima, ¿cómo no les vas a ayudar? Ese es nuestro sentimiento, esa es parte de nuestra realidad de cuidadoras y de cuidadores. Yo he visto a hombres, claro, donde cada uno donde vivimos vamos envejeciendo a la vez, ¿no? Gente que ya conocíamos. Y yo voy viendo a hombres, ahora en este caso hombres, que nunca jamás cuidaron de sus hijos, no iban nunca con el carrito del niño por la calle o a hacer la compra, nunca, yo no los había visto nunca. Ahora van con los nietos. ¿Me encanta? Sí, claro que me gusta, porque eso es amor, eso es cariño. Pero ojo, el costo que eso tiene en la vida privada de cada mujer y de cada hombre que ha de prescindir de tiempo personal para dedicarlo a la familia de los hijos y de los nietos. Pues todo eso exige cuidado personal. Cuidado personal que tiene mucho que ver con no llegues a tope de tu cansancio. Párate antes, párate antes. Uy, cómo estoy hoy de cansada. Me paro y espero algo. No hemos sabido, esto es una asignatura pendiente en nuestra generación, poner límites. Decir no. Hoy no puedo. Hoy estoy cansado. Hoy estoy cansada. Hoy tengo un día peor. Hoy tengo una actividad en el club de jubilados que no me la quiero perder. Hoy quiero un programa de televisión que lo sigo porque la novela de las X horas, esa me gusta escuchar o ver. Hoy no puedo, hoy no puede ser. No. Hacemos un doblete, dejo lo mío y decido que lo importante es lo que me piden. Eso nos pasa muchas veces. Pues eso no es cuidarse. Eso es cuidar a los demás, pero no es cuidarse una misma. A veces pensamos que decir hoy no puedo, mañana sí, es como fallarle a alguien, porque además, en general, como ese alguien está acostumbrado a que le digamos siempre que sí, en un momento determinado que no estamos diciendo que sí, dice, pero bueno,
¿Sabéis lo de aquello de que quien hace un cesto y no hace... No, quien hace un ciento y no hace un cesto es como si no hubiera hecho nada, ¿no? Pues algo así. Bueno, pues aprender a poner el límite, decir, hasta aquí, pero más no, porque entonces quien se va a enfermar voy a ser yo. Hay muchos dolores físicos que tienen que ver con la sobresaturación. ¿Sabéis lo que es la sobresaturación? Pues eso, es decir, hasta dónde he de llegar antes de pararme. Y eso es un aprendizaje. Eso no es aprender a pintar, o aprender a leer, o aprender a coser. No, eso es aprender a vivir. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿vas a hablar de la vejez? Sí, pero es que voy a hablar de la vida. Voy a hablar de la vida porque cuanto antes tengamos los seres humanos idea de cuáles son las cosas importantes en las que tendríamos que ocuparnos de verdad, cuanto antes lo aprendamos, mejor llegaremos a la edad de la vejez, más saludables, más sanos y más capacidades tendremos mucho antes para dirigir la propia vida, la que sea, corta, larga, la que sea. La propia vida. Y ese es el asunto de los cuidados, en mi opinión, que es muy importante. Y hay otra parte también muy importante en el tema de cuidados. Vamos bien, ¿no? Sí, tranquila. La parte de qué pienso y qué siento. Ahora ya, como psicóloga, evidentemente voy a entrar, bueno, antes también, que también me competía a mí como profesional, pero ahora voy a entrar más en un terreno mucho más desconocido, que es el mundo de nuestro pensamiento, el mundo de nuestras emociones. Ese es un terreno desconocido. No tenemos muchas veces idea de cómo articular algo que no sé por qué, pero sí me está pasando. Por ejemplo, me encuentro triste. Estoy enfadada, me encuentro triste, yo qué sé, me siento sola. Y a lo mejor es un sentimiento que al no ser conscientes se va apropiando de nuestro bienestar. ¿Me entendéis, verdad? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y entonces dices tú, ¿y por qué? Si te sientes triste, te sientes sola, te sientes enfadada y no sabes por qué, y tienes un mal día y no sabes por qué, una recomendación importante: no te quedes quieta, parada, quieto, parado donde estás. En general, esto pasa en casa. En casa, en el salón de la casa, en la butaca de la casa, generalmente con la televisión encendida, pero no le hacemos ni caso. Ahí, entonces empiezan a aparecer las ideas repetitivas. ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han dicho? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dije que no tenía que haber dicho? Jolín, tenía que haber dicho lo que no dije. Tendría que, debería, otros tendrían que haberme, o otros no han hecho lo que tendrían que haberme hecho. Otros y yo. Me siento mal, me siento triste, me siento enfadada, no hay derecho, fíjate cómo se portan, etcétera, etcétera. Párate, levántate de donde estás, porque si sigues sentada eso va a ir ahí circulando sin parar. Párate y empieza a pensar, ¿y por qué? Hay personas que dicen, a mí, fíjate cómo me ha ido la vida, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado lo de más allá, y tienen un rosario de quejas, de pérdidas, de cosas que no han tenido. ¿Y por qué a mí? Mucha gente se duele como un sentimiento de víctima. Soy víctima del destino, víctima del mundo, víctima de la gente, víctima de lo que me ha pasado. Y yo solía decir y digo, bueno, ¿y a ti por qué no? Hay gente que se fija en lo bien que le va a los demás. A esa, fíjate, a esa le va de maravilla, tienen los hijos listos, tienen tal, ya trabajan, ganan dinero, tal, no sé qué, no sé cuál. Y yo aquí tengo que no hay manera de que arranque de casa, por ejemplo, ¿no? Es una forma de hablar, la mía, como ejemplos, que no tiene por qué afectaros a las que estáis aquí, Pero esa comparación, ¿no? De decir, jolín, a los demás les va mucho mejor que a mí me va mal. Bueno, pues todo este tipo de ideas que circulan por nuestra mente nos llevan inevitablemente a sentimientos de malestar. Malestar. Insisto, si te das cuenta de que no estás bien y estás todo el tiempo sentada en el mismo sitio, con las 4 paredes de siempre, que todos los días te están diciendo exactamente lo mismo, empieza por decir, ¡fuera! Incluso
cuando yo estaba en la consulta, solía hacer el ejemplo físico, ahora porque tengo aquí esto y no lo voy a dejar, pero si no lo haría igual. Es decir, fuera, te levantas y dices, fuera, fuera, fuera todo lo que estoy rumiando, porque esto, en lugar de hacerme bien, me va a hacer mal seguro. Y luego va a pasar una cosa, que cuando te vayas a la cama, como no has aprendido a dormir bien, porque es un aprendizaje muy importante, eso que de día estaba aquí y que no has sabido pararlo, porque has seguido pensándolo como en una especie de regocijo personal, ¡oh! Como si esa rabia que tienes ahí pudiera servirte para algo, eso a la noche lo llevas a la cama. Y tienes la pretensión equivocada de darle por la noche solución a un conflicto que el día de ayer, el día de hoy y el día de hace un año o de más años no lo resolviste. Muchas veces el agravio comparativo que he dicho, fíjate a los demás que bien les va y a mí qué mal, o el rencor por cosas que no te han ido bien, con gente que no te ha tratado como tú creías que te debiera de tratar, el querer que tu propia familia, la gente que vive contigo, se comporte de una determinada manera, que no se comporte de otra, que eso no me gusta, que como vas vestida no vas bien, que aquello, fíjate tú qué gestos haces, que cómo comes, que cómo vistes, que cómo hablas. Todo ese control exagerado de la gente con la que convivimos repercute negativamente en quien lo siente y muchas veces en quien está ahí. Y se generan convivencias desastrosas o dolorosas, por no decir exagerado, no, dolorosas. Convivencias donde a veces te da la idea de, Dios mío, ¿y esto hasta cuándo? ¿No? Pues hasta cuando tú quieras. Hasta cuando tú quieras dejar de pensar de esta manera, hasta cuando tú quieras poner fin a rumiaciones, a rencores, a rabias y a historias pasadas que no van a volver. Mira que somos tozudas y tozudos. Estamos dándole vuelta al pasado muchas veces, como si dándole vueltas al pasado, ese pasado cambiara. Pues no cambia. Esa es tu historia, la tuya, la mía, la de cada cual. No cambia nuestro pasado, por muchas ganas que tengamos de que cambie. Como no lo asumamos, estamos perdidos definitivamente, porque como no va a cambiar, el malestar que nos produce, ese va a seguir. A no ser que un día digamos, se acabó, palmada al aire, me levanto y digo, ya está bien. Si soy vieja o viejo, tengo que aprender estas cosas que me quedan por aprender, porque no me quiero yo ir de esta vida con la amargura de lo que pudo haber sido, pero no fue, porque lo que no fue no va a ser. Lo que sí te toca es aprender de lo aprendido y de lo vivido para saber cómo quieres tú vivir la época, el periodo de la vejez, sabiendo, como ya creo que realistamente sabemos, que cuanto antes corrijas, mejor te va a ir, porque los años no pasan en balde. Y no es lo mismo la década de los 70 que la de los 80 y desde luego la de los 90, porque ahora vivimos también décadas de los 90. Entonces, si estás en los 70, aprende. Si estás en los 80, sigue aprendiendo. Y si estás en los 90, date cuenta de la cantidad de cosas que has aprendido. Intenta pulir, darle un giro de tuerca. Porque hay una cosa que le llamamos ser consciente de soy consciente de este momento de mi vida en el que estoy haciendo esto. No es lo mismo que pasar por ahí, ¿cómo pasan las maletas por la cinta transportadora? Sin más, no, soy consciente de mi momento y eso me hace propietaria de este momento de mi vida. Y cuantos más momentos así vivamos, más sentimiento de que soy propietaria de mi vida, porque hasta que la vida termine, yo no termino de pensar, de vivir, de respirar, de querer y de todas las cosas bonitas que por supuesto ya podemos llegar a hacer, ¿no? Bueno, pues vamos a avanzar un poco en esta última etapa. A mí de la última etapa de la salida de la vejez, que como anticipáis es
realmente una etapa en la que quizás conviene pensar en la muerte, pero no de una forma, ya lo veréis, todo en el libro de Carmen no es pensar en la muerte como algo horrible, sino como una oportunidad para primero solucionar las cosas que quizás no están resueltas y después también para volver a poner en valor, como dice ella, esa posibilidad que tenemos todos, que no sabemos en realidad ninguna cuándo vamos a morir. O sea, que es algo que yo también he incorporado a mi vida después de leerlo, que es en realidad cuál es nuestro futuro, ¿no? Vivir mirando al futuro porque futuro hay. Entonces, en esta etapa quería... Y después hay un concepto que hablas tú cuando estás hablando de esa salida de la vejez, que es esa mirada a la vida, pero de otra manera, ¿no? Quiero que expliques ese concepto de la vida, pero en esta etapa de salida de la vejez, ¿qué es para ti lo crucial? Bueno, yo creo que lo he ido dejando ya más o menos claro en todo lo que he hablado hasta ahora, ¿no? El ser consciente del día a día, ser consciente de tus recursos, ser consciente también de tus limitaciones para no exagerar la entrega a una causa, una persona, una actividad, etcétera, etcétera. Yo creo que ya lo he dicho. Pero cuando yo le digo, hay un apartado donde pongo revalidando la vida. Es decir, ¿qué cosas de mi vida de verdad me han gustado? Ha merecido la pena. He tenido la oportunidad de vivir. ¿Qué cosas? ¿Con qué personas? ¿Qué situaciones? ¿Qué momentos? Etcétera. Extraer de la vida, de lo que hemos vivido, las cosas buenas. Especialmente las cosas buenas. Intencionadamente las cosas buenas. Porque cuando yo estaba en consulta, que le preguntaba a la persona, ¿qué te gusta de ti? Y se quedaban, ¿de mí? ¿De mí? Pues no sé, de mí, a ver, que piense, ¿qué es lo que no te gusta de ti? ¡Wow! Ahí aparecía un rosario de cosas. ¿Qué es lo que te gusta de la persona con la que vives? Pues si estoy en conflicto, poca cosa. Si estoy encantada de la vida de habernos conocido, te puedo contar maravillas, ¿no? Y se le decía, ¿qué es lo que no te gusta? Cuando estabas en conflicto, evidentemente aparecía también un montón de quejas. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de filtrar, que es algo que hacemos mucho, de verdad, daros cuenta, los aspectos positivos de la vida. Porque cuando estamos en una situación de pesar, de pena, de rabia, de angustia, de pérdidas, de fin, o de relaciones que no van, que nos pregunten qué nos gusta, poca cosa. Pero cuando nos preguntan qué no nos gusta, bueno, entonces podemos decir muchas. Aquí se trata, insisto, e insisto mucho, ¿qué me ha gustado de mi vida? Porque sin duda que habrá habido momentos malos, seguro, yo también los he tenido y todo el mundo los hemos tenido. Otra cosa es que los publiquemos. Ha habido momentos malos, pero seguro que a nada que te pongas a pensar aparecen momentos buenos. Y cuando conscientemente, intencionadamente, con ganas, dices tú, a ver, voy a hacer yo esto que dice esta mujer que nos ha dicho la tarde de hoy. A ver, voy a ver qué momentos buenos de verdad he tenido en mi vida. A nada que saques 1 o 2, que habrá más, pero bueno, ya por no pedir mucho, 1 o 2, seguro que te paras a pensar en ellos y dices tú, pues sí, es verdad. Venga, bueno, a ver, ¿por qué era? ¿Por qué era? Pues fíjate, por esto, por lo otro, tal. Y entonces empiezas a rellenar páginas de tu propia vida porque nadie la va a vivir por ti. Esto es irrepetible. Páginas de la propia vida que tienen interés. ¿Para quién? Para ti. ¿No van a escribir un libro sobre cada una de nosotras? Pues no. Pero lo que importa es que lo escribamos internamente, o en papel, también se puede escribir, cada cual de lo suyo, de lo que ha vivido, que ponga en blanco aquellas cosas que realmente le han gustado o han merecido la pena. Seguro que a nada que pongáis interés de verdad, pues en ello no, interés de verdad, seguro que rellenáis una página interior enorme. Y si la ponéis por escrito, ahí os quedará para que cuando estéis diciendo vaya mala es la vejez, digáis, ¿qué? Cuidado, que yo he llegado aquí después de haber vivido esto, o sea que he llegado, pero he llegado con éxito. Finalmente he llegado con éxito. He conseguido llegar hasta aquí. Y en el llegar hasta aquí me he traído muchas cosas buenas. Bueno, y con esto, cuando llegue el momento de la despedida final de la vida,
yo creo que vamos a estar mejor equipadas, ¿no? ¿Mejor equipadas de qué? De lo que realmente importa, del bienestar, de lo bien que hayamos hecho a otras personas, de cómo hemos compartido con otros seres humanos que tenían menos oportunidades de las que hemos tenido, las que estamos aquí y los que estáis aquí, que tenían menos oportunidades y hemos sido capaces de compartir lo nuestro, hemos sido capaces de compartir una forma de hacer determinado guiso, hemos sido capaces de enseñar una determinada labor, hemos sido capaces de decirle a una persona que sufría una palabra amable. Hemos sido capaces de acompañar alguna soledad de vecina o de vecino. Hemos sido capaces de tantas cosas, que eso es lo que nos llevamos como principal bagaje de nuestra propia vida. Y un consejo, dejad por escrito cómo queréis que os traten al final de la vida. Yo he tenido la experiencia dolorosa de perder a mi marido hace poco. Y teníamos los dos muy claro, porque le habíamos hablado, de que queríamos una muerte digna, una muerte sin sufrimiento, sabiendo que ya nos íbamos a morir, que por favor la ciencia, que en ese sentido ha avanzado, que nos proporcionara el medicamento para que no sufriéramos inútilmente porque la vida se acaba. Eso hay que dejarlo por escrito, porque si no lo dejas por escrito, a lo mejor sí o a lo mejor no, te ayudan a morir dignamente. Yo lo digo porque creo que es importante. Eso yo lo he vivido en primera persona y la verdad es que ha sido mucho más leve el dolor del tránsito de la vida a la muerte, mucho más leve de lo que hubiera sido en caso contrario. Y luego hay una cosa que también me parece interesante, que hablemos con nuestras hijas, hijos, familiares cercanos, vecinos incluso, si no hay nadie más, amigos de verdad, de cómo queremos que las cosas se hagan, cómo queremos que las cosas queden repartidas, las herencias, todo el papeleo, porque ayuda mucho a quien se queda. Hacer todo esto en vida ayuda a quien se va a despedirse poco a poco de las cosas y ayuda a quien se queda a que la tarea no sea tan dura. Con lo cual, siendo conscientes, como somos ya, de que la vida tiene un final y si no es que nos estamos engañando inútilmente, siendo conscientes de que eso es así, hagamos la vida previa, la que ya he hablado, la mejor posible y hagamos del momento final el menos doloroso y hagamos de las amistades, de las relaciones, un núcleo importante de transmisión de las cosas buenas que quieres decir. Hay algo que yo creo, que igual no lo decimos suficientemente y es un momento importante, ya mismo, mañana, esta noche, a alguien decirle te quiero, no te quiero mucho, te quiero, no te puedes imaginar cuánto te quiero. Bueno, vale, pues igual no se imagina cuánto le quieres, pero dile tú lo que tú le quieres a esa persona. Te quiero, dos palabras, si las rellenas de más cosas pierden sentido, pero si alguien te dice te quiero, ¿a que suena distinto que si te dicen te quiero mucho? ¿A que suena distinto? A mí me suena distinto. Y en este tiempo en que vivimos, me parece importante repartir amor. Yo he dicho muchísimas veces a mis pacientes, a las personas que no han sido pacientes, ahora que hablo en público lo digo todas las veces que haga falta. El amor es lo único que nos salva de verdad. El amor por una misma, el amor por uno mismo, el amor entre las personas, el amor dicho, el amor vivido, la solidaridad compartida, la ayuda mutua, la generosidad. Eso que tenemos tanto cada una de nosotras y de nosotros, compartir, repartir, en fin, me parece esencial. Mira, voy a terminar, vale, que ya son menos 5, con un poema que pues para escribir un libro tienes que leer cosas, ¿no? Porque si no, en fin, solo te nutres de tu propia experiencia y me parece un poco pobre. Yo creo que tuve una experiencia muy grande, pero a pesar de todo, pues igual no es suficiente. Me encontré con un poema de una mujer nicaragüense que ya ha muerto, cuando escribió el poema tenía más de 90 años y dije, esto lo voy a poner al final, y lo he puesto al final, y pone el título del poema,
que ya con esto termino para que penséis que vais a llegar a lo siguiente, es tercera edad. Tercera edad. Qué linda frase. Aquí no hay viejos, solo que llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio posgrado. Joven, si en tu caminar por la vida encuentras seres de andar pausado, de mirada serena y cariñosa, de piel rugosa, de manos temblorosas, no los ignores, ayúdalos, ampáralos, bríndales tu mano amiga, tu cariño. Toma en cuenta que un día también a ti te llegará la tarde. Y con esto, señoras y señores, termino hasta que me queréis preguntar alguna cosa que os parezca interesante. Gracias.